El propósito de este video es aprender a usar el método de las tablas de verdad para evaluar de manera certera si la forma lógica de un argumento cualquiera es válida o no. Algunas de las ideas principales que hemos desarrollado hasta el momento son las siguientes. En primer lugar, hemos caracterizado la lógica como el estudio riguroso y sistemático de la consecuencia lógica. En segundo lugar, hemos dicho que la relación de consecuencia lógica es una relación entre oraciones tal que si la verdad de una oración P está absolutamente garantizada por la verdad de un conjunto de oraciones alfa, entonces P es consecuencia lógica de alfa. En tercer lugar, hemos dicho que un argumento es válido cuando y solo cuando su conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. Además, hemos dicho que como la validez o consecuencia lógica es una propiedad formal y como la forma lógica de los argumentos formulados en lenguas naturales como el castellano no siempre es fácilmente identificable, construimos lenguajes formales cuya forma lógica es obvia e inconfundible y traducimos los argumentos que queremos estudiar a esos lenguajes formales. El primer lenguaje formal que hemos aprendido con este propósito es la lógica oracional o LO. Lo que hemos aprendido de LO es la lista de sus símbolos simples y el conjunto de reglas de formación de sus fórmulas bien formadas. En otras palabras, hemos aprendido la sintaxis de LO. Luego, hemos aprendido a calcular las condiciones de verdad de cualquier fórmula bien formada de LO, ya sea simple o compleja. El estudio de las condiciones de verdad de las fórmulas bien formadas de LO tiene un nombre técnico. El nombre es semántica de LO. Finalmente, hemos aprendido a simbolizar en LO. En particular, hemos aprendido algunas guías de traducción falibles pero útiles para traducir oraciones castellanas a fórmulas bien formadas de LO. Lo que nos toca hacer ahora es usar todo lo aprendido para evaluar la validez de argumentos formulados en LO o traducidos a LO. Comencemos repasando la noción de validez. Habíamos dicho que un argumento es válido si y solo si su forma lógica es válida, y también habíamos dicho que una forma lógica es válida si y solo si no tiene contraejemplos. Como recordarás, un contraejemplo a la forma lógica de un argumento es un caso particular de dicha forma en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Si combinamos todos estos elementos, llegaremos a la caracterización familiar de la noción de validez. De acuerdo con ella, un argumento es válido si y solo si es imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. Teniendo estas caracterizaciones de la noción de validez en mente, veamos el siguiente argumento. Si somos moralmente responsables de nuestras acciones, entonces el libre albedrío es compatible con el determinismo. Si siempre podemos actuar de manera distinta a como de hecho actuamos, entonces el libre albedrío es compatible con el determinismo. Siempre podemos actuar de manera distinta a como de hecho actuamos, por lo tanto, somos moralmente responsables de nuestras acciones. Pregunta, ¿es este argumento válido o no? Como te podrás percatar, responder a esta pregunta no es tan fácil, a pesar de que el argumento contiene solo tres premisas. Afortunadamente, podemos hacer uso de lo que hemos aprendido hasta ahora para llegar a la respuesta. Lo primero que tienes que recordar es que como la validez es una propiedad formal, lo que tenemos que hacer para saber si el argumento es válido o no es extraer su forma lógica. ¿Cómo extraeremos su forma lógica? En lugar de reemplazar intuitivamente, como lo hacíamos con el método del contraejemplo, el vocabulario no lógico o temático por variables, lo que haremos será traducir el argumento entero a LO y extraer del mismo su forma lógica. Como ya sabemos, el primer paso en la simbolización consiste en identificar las oraciones simples que contiene el argumento. Una vez que hemos hecho esto, el segundo paso será construir un léxico, es decir, una asignación de una letra mayúscula individual a cada una de las oraciones simples del argumento. Si observas el argumento, notarás que contiene tres oraciones simples. La primera es somos moralmente responsables de nuestras acciones. La segunda, el libre albedrío es compatible con el determinismo. Y la tercera, siempre podemos actuar de manera distinta a como de hecho actuamos.
Para construir el léxico, les asignamos a cada una de estas oraciones una letra mayúscula individual. Así, a la primera le vamos a asignar la letra A, a la segunda la B y a la tercera la letra C. El último paso en la simbolización consiste en identificar y traducir los operadores lógicos a los símbolos que hemos destinado para ellos en LO. Así, la primera y la segunda premisa expresan una proposición condicional cada una, mientras que la tercera premisa y la conclusión son simples. Entonces, usando el léxico que hemos construido, simbolizamos el argumento poniendo todas las premisas y la conclusión en secuencia lineal, separando las premisas entre ellas con comas y poniendo, después de la última premisa, un slash seguido de 3 puntos para finalmente poner la conclusión. Una vez que hemos terminado con la simbolización del argumento en LO, el siguiente paso será la extracción de su forma lógica. Como la forma lógica es completamente neutral con respecto a cualquier contenido temático, y como las letras mayúsculas A, B y C tienen el contenido temático o representacional registrado en el léxico, la extracción de la forma lógica consistirá simplemente en reemplazar esas letras mayúsculas por las variables oracionales P, Q y R minúsculas, de manera similar a como lo hacíamos cuando utilizábamos el método del contraejemplo. Una vez hecho esto, la forma lógica del argumento en cuestión será la siguiente: P condicional Q, R condicional Q, R, por lo tanto, P. Como notarás, una vez que el argumento ha sido simbolizado en LO, la extracción de su forma lógica es muy fácil. Esto es así porque la estructura gramatical superficial de las fórmulas bien formadas de LO, a diferencia de lo que ocurre con la estructura gramatical superficial de las oraciones de lenguas naturales como el castellano, es simplemente su forma lógica. Una vez que hemos extraído la forma lógica del argumento, nuestra tarea será determinar si es válida o no. Para ello, construiremos una tabla de verdad para la forma lógica del argumento y verificaremos si contiene un contraejemplo o no. Como su tabla de verdad contendrá todas las combinaciones posibles de valores de verdad que pueden tener sus premisas y conclusión, si la tabla no contiene ni un solo contraejemplo, el argumento será válido. Para el caso que nos ocupa, construiremos la tabla de verdad de la forma lógica del argumento del siguiente modo. En primer lugar, escribiremos las variables oracionales al lado izquierdo de la tabla en orden alfabético y la forma lógica del argumento al lado derecho. En segundo lugar, completaremos las columnas base debajo de cada variable oracional, comenzando por la variable del extremo derecho, y nos moveremos de variable en variable hasta llegar al extremo izquierdo. Recuerda, en primer lugar, que la distribución de valores de verdad debajo de cada variable oracional duplicará el número de verdaderos y falsos asignados a la variable previa. En segundo lugar, recuerda que la distribución de valores de cada columna comenzará siempre con el valor verdadero, y en tercer lugar, que el número total de valores que contendrá cada columna será 2 elevado al número de variables oracionales de toda la forma lógica, que en este caso es 3. O sea, la tabla tendrá 8 filas de valores de verdad. Una vez que hemos hecho esto, calcularemos las condiciones de verdad de cada premisa y de la conclusión de manera independiente. El resultado de estos cómputos los pondremos debajo del operador principal de cada premisa y de la conclusión. Por último, observaremos cada fila horizontal de la tabla en busca de algún contraejemplo, es decir, en busca de una fila que asigne simultáneamente verdadero a cada premisa y falso a la conclusión. Observa la fila 5. Ella asigna precisamente verdadero a las premisas y falso a la conclusión. Como esta fila de la tabla no sería posible si el argumento fuese válido, hemos encontrado un contraejemplo. Para registrarlo, escribiremos la palabra contraejemplo seguida de los valores de verdad asignados a las variables oracionales de la fila 5 en las columnas base. Por último, escribiremos nuestra respuesta final. El argumento es inválido. Veamos un segundo ejemplo. Esta vez analizaremos uno de los argumentos que vimos en uno de los primeros videos. El argumento es el siguiente: si es posible viajar al pasado, entonces es posible viajar del mediodía del martes al mediodía del lunes previo.
si es posible viajar del mediodía del martes al mediodía del lunes previo, entonces es posible que un momento sea seguido inmediatamente por dos momentos diferentes. Pero es imposible que un momento sea seguido inmediatamente por dos momentos diferentes. Por lo tanto, es imposible viajar al pasado. Pregunta, ¿es este argumento válido o no? Para determinarlo con absoluta certeza, tenemos que simbolizarlo, extraer su forma lógica, construir una tabla de verdad para esa forma lógica y constatar si tiene un contraejemplo o no. Si no tiene ningún contraejemplo, es decir, si no tiene una fila en la que todas sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa, entonces la forma lógica en cuestión es válida y por ende el argumento original, que es solo una instancia de esa forma lógica, también lo es. Si tiene por lo menos un contraejemplo, habremos demostrado que la forma lógica y con ello todas sus instancias son inválidas. Comenzaremos construyendo el léxico. Para ello, registraremos las oraciones simples. Es posible viajar al pasado, sería la primera. La segunda, es posible viajar del mediodía del martes al mediodía del lunes previo. Y la tercera, es posible que un momento sea seguido inmediatamente por dos momentos diferentes. A cada una de estas oraciones simples le asignaremos una letra mayúscula del abecedario. A la primera le asignaremos a la segunda B y a la tercera C. El siguiente paso consistirá en identificar y simbolizar cada uno de los operadores lógicos que contiene el argumento. La primera premisa y la segunda premisa serán condicionales, la tercera premisa será una negación y la conclusión también será una negación. Notaremos además que el consecuente de la primera premisa es idéntico al antecedente de la segunda premisa, la tercera premisa es la negación del consecuente de la segunda premisa y la conclusión es la negación del antecedente de la primera premisa. Así, la simbolización del argumento completo será la siguiente: A condicional B, B condicional C, la negación de C, por lo tanto, la negación de A. El siguiente paso consistirá en extraer la forma lógica del argumento. Para ello, reemplazaremos cada una de las fórmulas bien formadas simples del argumento en LO y la reemplazaremos por una variable oracional distinta. Por último, determinaremos si la forma lógica de este argumento es válida o no. Para ello, utilizaremos el método de las tablas de verdad. Recuerda que el propósito de construir una tabla de verdad para esta forma lógica es ver si contiene un contraejemplo, es decir, es ver si contiene una fila en la que cada una de las premisas sea verdadera y la conclusión sea falsa al mismo tiempo. En este caso, verificaremos que la tabla no contiene ningún contraejemplo y por lo tanto nuestra respuesta final será que la forma lógica de este argumento es válida y por ende cada una de sus posibles instancias también lo será. Como último ejemplo, determina si la siguiente forma lógica es válida o no. Para ello, ponle pausa a este video y una vez que tengas tu respuesta, verifica si es correcta. Para terminar, aprendamos tres nociones semánticas fundamentales, es decir, tres nociones que tienen que ver con las condiciones de verdad de las fórmulas bien formadas de LO. La primera noción fundamental que vamos a aprender es la noción de equivalencia. Decimos que P es lógicamente equivalente a Q si y solo si P y Q tienen las mismas condiciones de verdad. Como el nombre lo dice, equivalencia significa mismos valores. La segunda noción que vamos a aprender es la noción de implicación. Decimos que P implica a Q si y solo si Q es verdadera siempre que P lo es. En otras palabras, P implica Q si y solo si P es verdadera, Q también tendría que ser verdadera. Si usamos la noción de implicación para caracterizar la noción de validez, nuestra caracterización sería la siguiente. Decimos que un argumento es válido si y solo si sus premisas implican a su conclusión. La tercera y última noción fundamental que vamos a aprender en este video es la noción de consistencia. De acuerdo con ella,
un conjunto cualquiera de fórmulas bien formadas, llamémosle gamma, es consistente si y solo si es posible que todos los miembros de ese conjunto gamma de fórmulas bien formadas sean verdaderas simultáneamente. Observa que mientras la equivalencia y la implicación son relaciones entre fórmulas bien formadas o conjuntos de fórmulas bien formadas, la consistencia es una propiedad de conjuntos de fórmulas bien formadas de LO. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad y una relación? Muy brevemente, la diferencia puede ser puesta en los siguientes términos. Mientras que una propiedad es una característica o cualidad de un objeto, ya sea concreto o abstracto, una relación es un tipo de conexión entre dos o más objetos. ¿Cómo podemos identificar casos de equivalencia, implicación y consistencia? Podemos hacerlo por medio del uso de las tablas de verdad. Así, decimos que P es lógicamente equivalente a Q si y solo si los dos tienen los mismos valores de verdad debajo de sus operadores principales en sus tablas de verdad. También decimos que P implica a Q si y solo si ninguna fila de su tabla de verdad compartida, es decir, de la tabla común a P y a Q, es tal que P es verdadera y Q es falsa en la misma fila. Finalmente, decimos que un conjunto de fórmulas bien formadas es consistente si y solo si su tabla de verdad compartida tiene por lo menos una fila en la que todas ellas resultan simultáneamente verdaderas debajo de sus operadores principales. Para ilustrar el uso de estas nociones en la tabla de verdad, volvamos a la tabla de la forma lógica del primer argumento que discutimos. Observando bien la tabla, tratemos de responder a las siguientes preguntas. Para facilitar nuestras respuestas, he numerado cada una de las formas lógicas de las premisas y la conclusión con los números 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Observa el conjunto de las formas lógicas que hemos etiquetado con el número 1, 2 y 3. Pregunta, ¿es este conjunto consistente? Para responder esta pregunta, tendrás que recordar la noción de consistencia. Habíamos dicho que un conjunto de fórmulas bien formadas es consistente si y solo si es posible que todos los miembros de ese conjunto sean simultáneamente verdaderos. Ahora, ¿cómo identificamos la consistencia en relación con la tabla de verdad? De la siguiente manera. Recuerda también que habíamos dicho que un conjunto de fórmulas bien formadas es consistente si y solo si su tabla de verdad compartida tiene por lo menos una fila en la que todas ellas resultan verdaderas debajo de su operador principal. ¿Hay en esta tabla una fila en la que 1, 2 y 3 sean todas verdaderas al mismo tiempo? Sí, de hecho hay dos filas, la fila 1 y la fila 5. Por lo tanto, es en virtud de estas filas que podemos decir que el conjunto que contiene a 1, 2 y 3 es consistente. Veamos ahora la pregunta número 2. ¿Implica la forma 2 a la forma 1? Para responder esta pregunta tenemos que recordar la noción de implicación. Habíamos dicho que una forma P implica a una forma Q si y solo si en ninguna fila de su tabla de verdad compartida P es verdadera y Q es falsa. En otras palabras, P implica a Q si y solo si P es verdadera, Q también tendría que ser verdadera. Es importante notar que la noción de implicación es sensible al orden de sus constituyentes. Eso quiere decir que no es lo mismo preguntar si P implica Q que si Q implica P. Entonces, preguntar si la forma 2 implica la forma 1 no es lo mismo que preguntar si la forma 1 implica a la forma 2. Así que para contestar esta pregunta tenemos que fijarnos en las condiciones de verdad de la forma 1 y la forma 2 y ver si hay alguna fila en la que 2 sea verdadera y 1 sea falsa. Si no la hay, 2 implica 1. Pero si hay por lo menos un caso en donde 2 es verdadera y 1 es falsa, 2 no implica 1. Como precisamente la fila 4 es una fila en donde 2 es verdadera y 1 es falsa, la respuesta final será que 2 no implica 1. Rápidamente, ¿implica 1 a 2? Tampoco implica. Sin embargo,
Ahora la fila culpable no es la 4, sino la 7. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Son 2 y 3 equivalentes? No lo son. Si lo fueran, tendrían exactamente las mismas condiciones de verdad. Es decir, tendrían exactamente la misma distribución de valores de verdad debajo de sus operadores principales. Finalmente, caractericemos las nociones de equivalencia, implicación y consistencia desde una perspectiva distinta usando otras nociones que ya hemos aprendido en el curso. Así, caracterizaremos la noción de equivalencia de la siguiente manera. P es lógicamente equivalente a Q si y solo si el bicondicional de P y Q es una tautología. La noción de implicación, P implica Q si y solo si P condicional Q es una tautología. Como habíamos visto, la implicación nos sirve para caracterizar la noción de validez. De esta manera decimos que un argumento es válido si y solo si sus premisas implican a su conclusión. Finalmente, podemos dar una caracterización de la noción de consistencia. Decimos, entonces, que un conjunto de fórmulas bien formadas es consistente si y solo si su conjunción no es una contradicción. Si bien estas tres caracterizaciones que hemos dado de las nociones de equivalencia, implicación y consistencia son todas ellas diferentes, todas son equivalentes entre sí. Es muy importante que te quede claro por qué lo son. Así que te recomiendo que retrocedas y revises nuevamente cada una de las caracterizaciones que hemos dado de estas tres nociones, asegurándote de que entiendes por qué son equivalentes.